transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros 4T. Un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy, sábado 24 de septiembre del año 2022. No lo soportó Álvarez y Casa, este senador del llamado Grupo Plural, que de plural no tiene absolutamente nada, vean. Son más panistas que otra cosa, intentando disfrazándose de pues ser una oposición sin partido, pero son más de lo mismo, están dentro del mismo costal, aunque no lo quieran aceptar. El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador lo exhibió y no aguantó nada. Emilio Álvarez y Casa lo llamó el presidente falsario a Álvarez y Casa, que como ha querido ser protagonista en los últimos meses en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra del gobierno, que es un tremendo hipócrita. Y así como lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, estuvo trabajando hace algunos años en la Comisión de Derechos Humanos. Vea, mis estimados peroneros, no aguantó toda esta situación. Esto fue lo que le dijo el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y enseguida van a escuchar la respuesta de Emilio Álvarez y Casa. Puro pan. Sí. Álvarez y Casa, ¿saben qué? Álvarez y Casa siempre me ha parecido un falsario. Era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, y cuando nos manifestamos en el Zócalo, cuando el fraude del 2006, que lo que me propuse fue evitar la violencia. Fíjense, nos robaron la presidencia. ¿Saben qué hizo este señor como presidente de Derechos Humanos? Le mandó a Alejandro Encinas una recomendación para que nos desalojaran. El de Derechos Humanos, condenando lo que estábamos haciendo. Desde entonces, vinculado al PAN, un conservador, y siempre simulando, ¿no? Y claro, va a la OEA y allá lo nombran defensor de derechos humanos. Y todavía sigue engañando. Es un falsario, un hipócrita. Tómala. Y es que no lo soportan. Ellos sí pueden decir absolutamente con toda la libertad en el Senado de la República, ante los medios de comunicación y más, estos senadores de la oposición, en este caso de Emilio Álvarez y Casa. Pero bueno, el presidente les responde, tiene su derecho de réplica, y ahí sí, luego salen a llorar. Emilio Álvarez y Casa subrayó que al presidente López Obrador le molesta que se le diga que su gobierno es ya el más sangriento de la historia y que tiene el mayor número de periodistas asesinados. Esto fue lo que salió a decir Emilio Álvarez y Casa el día de ayer. No aguantó la exhibida. Vea, mis estimados pregoneros, amigas y amigos, serénese, presidente. ¿Quién es el falsario e hipócrita? Quien ayer era antimilitarista y hoy se enoja porque no permitimos la militarización. Siguen con el mismo argumento de siempre, siguen mintiendo e intrigando. Nunca van a cambiar. ¿Quién ayer era antimilitarista y hoy se enoja porque no permitimos la militarización? ¿Quién ayer prometió a las víctimas y hoy ni las recibe? ¿Quién traicionó a mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos? Esto fue lo que salió a responder Emilio Álvarez y Casa. Vamos a escucharlo. ¿Qué pasó en ese 2006? ¿Cuál fue esa recomendación, etcétera, etcétera? Andrés Manuel no reconoció los resultados electorales. Sí.
Y yo emití una recomendación, yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y le dije, mira, era Alejandro Encinas el jefe de gobierno, aquí hay derechos encontrados. Ustedes tienen derecho a manifestarse, pero también la gente tiene derecho a circular libremente. Hicimos un estudio, Carlos. El bloqueo que estaban haciendo cuando estaba a punto de empezar el ciclo escolar podía afectar a cerca de 1 millón de personas, niños, niñas, padres y todas las personas que iban a trabajar. Y lo que les pedí es, abran los cruces y abran las laterales. Quédense si quieren. Incluso llegaron al absurdo de dejar las tiendas de campaña que estaban vacías, los toldos. Sí, de acuerdo, ¿No? Cuadras y cuadras de tiendas y de toldos vacíos. Yo no creo que los toldos tuvieran derechos, pero ellos así lo quisieron hacer. Entonces, lo que les pedí es, abran las laterales de Avenida Paseo de la Reforma y abren los cruces. Porque le dije a Alejandro Encinas, yo solo te quiero hacer saber que la primera persona que muera en una ambulancia porque no pudo cruzar producto de ese bloqueo, yo te voy a responsabilizar a ti. Y de manera que esa recomendación ayudó a que se abrieran los cruces de las avenidas y se abrían las laterales. Sí. Claro Ya, que no había nadie en el plantón Ya en no ese había momento, nadie. eran carpas vacías. Era justo cuando empezaban las clases, por eso lo hicimos, y si fuera el caso, lo volvería a hacer. Ya está. Claro que les molestó, pues porque la verdad de las cosas es que ellos mismos se dieron un disparo al pie, porque afectaban Yo creo a la que el ciudad error, les había el apoyado. error político más grave en la historia del Obrador, ese bloqueo. Sin duda. Sin duda. Y el problema es que Andrés Manuel no entiende los derechos humanos. Él cree que solo se trata que la policía no haga cosas indebidas. No. Se trata de defender libertades y derechos de todos, empezando por los que no piensan como tú. Y se trata también incluso de defender libertades de mujeres, de la comunidad LGBTI, que como jefe de gobierno y presidente se ha puesto. Hoy no tenemos una ley para legislar la marihuana porque Andrés Manuel se opone. Hoy no tenemos una ley para legislar muchos otros temas porque Andrés Manuel se opone. Entonces, cuando él dice que me señala como conservador, digo, la verdad es que no entiende nada, porque es justo al revés. ¿Y qué es lo que toca? Decirle, presidente, serénese, presidente, porque mire, sus ataques no me espantan ni me intimidan, no solo me motivan para seguir, pues, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio Álvarez y Casi, muy buenas tardes. Ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así salió a llorar en este programa con Carlos Loret de Mola, Emilio Álvarez y Casa, que como le ha gustado ser protagonista en las últimas semanas, en los últimos meses, siendo la única voz, tanto le llaman el grupo plural, que el único que habla es él, a veces Gustavo Madero también. Así son estos igualitos, a veces ni siquiera sabe uno distinguir cuando está hablando uno o el otro. Ahí tienen a Gustavo Madero, ahí tienen también a el otro prianista, ¿cómo se llama? Que sale mucho con Ciro Gómez Leiva, ¿cómo se llama este senador? Se me ha ido totalmente de la lengua. Sí, Germán Martínez, si no me equivoco, Germán Martínez, uno ni siquiera ya reconoce cuando es uno o el otro, pero bueno, ya está identificado totalmente el propio Emilio Álvarez y Casa, así como un empleado más de Claudio X González, el líder de toda esta oposición. Políticos ciudadanos, lo mismo, pero más barato. Ahí tienen al llamado Simi, Emilio Álvarez y Casa. Son lo mismo, se llaman del grupo plural, pero bueno, al final de cuentas siempre quedan evidenciados a nivel nacional. En ese entonces, en el 2006, durante este plantón, durante esta manifestación pacífica, como sea, querían quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso lo recordamos todos. Esto va para los más jóvenes, sí, querían quitar el plantón y a todos los mexicanos que estaban ahí en pie de lucha luego de este fraude electoral. Querían quitarlos del Zócalo, de Reforma, de todas estas calles aledañas, ahí en esta manera pacífica que se estaban manifestando ante este fraude electoral del 2006. Como sea, han querido siempre desde aquel entonces destruir
el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ahora presidente, pero antes de AMLO, del mismo Andrés Manuel López Obrador. Y ahora le pide que se serene de manera cínica e hipócrita Álvarez y Casa al presidente, y que los ataques hacia su persona como senador que no lo intimidan. Pues no, desde aquí, desde la redacción de Pregoneros, le decimos: no son ataques, senador, son verdades, y eso es lo que les duele a todos estos hipócritas senadores de oposición. Pues hasta aquí esta videoinformación, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Nos vemos en un siguiente video. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información. Nos vemos hasta la próxima.